Buen día, queridos alumnos. Vamos a desarrollar hoy la clase de aparato genital femenino. Vamos a comenzar diciendo que todo el aparato genital femenino se divide en genitales internos y genitales externos. ¿Cuáles son los genitales internos? Aquellos que no se pueden ver, ¿sí? Que están por dentro del abdomen y son el útero, las trompas y el ovario. La vagina, ¿no? Son los aparatos genitales internos. Los externos son todos los componentes de la vulva, es decir, clítoris, labios menores, introito, esto es el meato urinario, el himen, ¿sí?, que forma parte de las formaciones de la vulva, los labios mayores y el monte de Venus. También entran dentro de la descripción del aparato genital femenino por su relación importante tanto en el embarazo como posterior al embarazo durante la lactancia, las glándulas mamarias, ¿no?, que también vamos a ver hoy. La vulva, como ya dijimos, consta de el monte de Venus, es la piel y la pequeño cúmulo de grasas con pelos que se encuentra en la región del pubis, ¿sí? Luego los labios mayores, que son epitelio plano estratificado, queratinizado por fuera, pero por dentro ya es no queratinizado y no tiene pelo por dentro, ¿sí? Ya comienza a ser mucosa. Luego tenemos los labios menores, que son pliegues mucosos que forman arriba un capuchón sobre el órgano eréctil externo que es el clítoris. Clítoris formado por este tejido esponjoso, igual que el tejido esponjoso del pene. Bien, un poco más abajo, 1 o 2 centímetros, vamos a encontrar la uretra, es decir, el meato uretral. Y más abajo encontramos ya lo que llamamos introito vaginal. Esto puede estar o no, depende de la paciente, con el himen o los restos del himen. Se ubica en el triángulo anterior del periné, en el posterior está el ano, y en el triángulo anterior se ubica la vulva. Citemos también que en el espesor de los labios mayores, entre los labios mayores casi los labios menores, se encuentra una glándula que se llama glándula de Bartholin. Esta glándula de Bartholin secreta su producto para lubricar toda la parte externa de la vulva. Esta mucosa, como toda mucosa, debe estar permanentemente húmeda. Debe estar permanentemente húmeda para poder ejercer toda su función, ¿sí? Porque si esto se reseca, produce trastornos como lesiones, infecciones y otras patologías más. Aquí vemos los diferentes tipos de himen que puede haber en el introito. Este ya es un himen después de un parto. Ya no hay prácticamente himen, algunos pequeños pliegues mucosos, pero el himen puede ser así, puede ser multiperforado, puede ser de esta forma, puede ser así también, solamente un orificio pequeño, ¿sí? El riesgo es cuando el himen está totalmente cerrado, ¿sí? No hay orificios, porque eso tiene que dar salida a secreciones del aparato genital femenino interno, por más que sea una niña, ¿sí? Entonces, si no, las secreciones se acumulan y pueden acumularse en la vagina y el útero y hasta las trompas y creando una incomodidad y un dolor y hasta infecciones severas en las niñas. Se llama colpocele. Entre los cuerpos eréctiles están unos cuerpos esponjosos que rodean la entrada de la vagina y que se extienden hasta arriba a centralizarse en el clítoris. Es decir, el clítoris es un cuerpo eréctil que es visible, como ustedes ven aquí, es visible, pero a ambos lados de la uretra y la vagina desciende también una parte de tejido eréctil que no es evidente, ¿sí? No es evidente a la simple vista, ¿verdad? Tampoco al tacto es muy evidente. Bien, alrededor de la uretra existe una glandulita, ¿sí?, llamada glándula de Skinner, ¿sí?, que secretan alrededor del meato uretral. Acá hay algunos orificios. También sirven para lubricación, ¿sí? La lubricación, dijimos ya, en el aparato genital es defensa también.
Aquí vemos la glándula de Bartolín, aquí en el espesor entre los labios mayores y menores, que desembocan en el introito, su conducto excretor. Estas glándulas suelen sufrir infecciones muy dolorosas que producen una tumoración dolorosa acá a la entrada de la vagina, y eso tiene que ser drenado, ¿sí? Muchas veces está implicado aquí la gonorrea que infecta estas glándulas, pero también gérmenes anaerobios, ¿sí?, que producen una inflamación muy importante. Esto puede causar infecciones graves. Los linfáticos de la vulva, ¿se acuerdan que habíamos hablado del recto, ano y recto? Al igual que la vulva y el ano y el recto, todos los linfáticos drenan en los ganglios inguinales superficiales, de los cuales hay 4 grupos. Todos se clasifican según una línea que pasa por la desembocadura de esta vena. Esta vena es la safena interna o safena magna, y esta es la vena femoral. Este es el triángulo de Scarpa, y esto desemboca aquí dentro del triángulo de Scarpa en la vena femoral. Y aquí trazamos una línea en la vena femoral y una línea horizontal en la desembocadura de la safena. Y esto divide a los grupos ganglionares en 4 grupos: súpero externo, súpero interno, ínfero interno e ínfero externo. Estos ínferos externos traen linfáticos del miembro inferior. Los ínferos internos traen linfáticos de la región glútea, y también pueden traer de la parte inferior o posterior, digamos, de la vulva. La parte anterior de la vulva van todos a los superointernos, y los superoexternos quedan para las otras zonas, la parte cara externa del muslo y la parte inferior del abdomen. Todos estos ganglios se profundizan y van a los ganglios que están alrededor de la vena femoral. Fíjense que aquí estos están por fuera de la fascia femoral, que es esto blanco que vemos aquí, y esto después pasa a los ganglios más profundos que están a nivel de la vena femoral, y de ahí pasando debajo del ligamento inguinal por el anillo crural, van al ganglio de Cloquet, ¿sí?, que es un ganglio que está ahí en el anillo crural, y de ahí van a los ganglios ilíacos externos. Así se llaman los ganglios safenos a estos, ganglios de la circunfleja ilíaca, que son estos que están los superoexternos, ¿sí?, los ganglios de la pudenda externa, que son los superointernos, y los ganglios de la subcutánea abdominal. Estos son los de la pudenda y estos la subcutánea abdominal. Superointernos, la subcutánea abdominal. Inferointernos, los de la pudenda externa. Superoexternos, los de la circunfleja ilíaca, y los inferoexternos, los de la safena. Aquí te vemos uno de los ganglios, el ganglio centinela, ¿sí?, los primeros ganglios que toma el cáncer de pene y el cáncer de vulva, ¿sí?, se encuentra entre los ganglios superointernos. Bien, luego enseguida van a los ganglios femorales y al ganglio de Cloquet. Bien, la inervación de toda esta zona está dada por este nervio que ven aquí, que pasa pegado a la tuberosidad isquiática, al isquion. Viene de dentro de la pelvis, es el nervio pudendo interno. Acá tiene una rama anal, acá tiene una rama dorsal del clítoris, las ramas rectales inferiores. Vemos también el ramo cutáneo femoral posterior, y ramas del nervio ilioinguinal o abdominogenital mayor que llegan hasta los labios mayores. ¿Sí? Esto es importante, de todo esto es importante conocer, porque se puede usar para anestesias locales, para diferentes procedimientos quirúrgicos que se puedan hacer, sobre todo el nervio pudendo interno. Aquí está uno de ellos. Esta es la anestesia del nervio pudendo interno, que se hace con unos dedos en la vagina. Por medio de la vagina se toca la tuberosidad isquiática, y entre los dedos y el hueso se coloca la jeringa y se anestesia el nervio, anestesiando toda la mitad, prácticamente toda la mitad de ese lado del periné, ¿sí?, incluyendo la parte inferior de la vagina. Esto se usa mucho
para hacer los cortes. Aquí está señalado el corte que se suele hacer para ayudar en el parto, ¿sí? La episiotomía. Bien, repasemos un poquito de embriología, donde vamos a ver los ovarios primitivos, las gónadas, todavía gónadas primitivas, ¿sí? A ambos lados de los riñones. Esto es lo que llamamos paranéfros, ¿sí? Un conducto que después se va atrofiando y va a traer la vascularización del ovario. A ambos lados hay dos tubos embrionarios que se llaman conductos de Miller. Conductos de Miller. A las 8 semanas todavía no hay mucha diferenciación. Estos conductos de Miller son los que van a dar origen a las trompas y luego se van a unir en el centro para formar el útero y la parte superior de la vagina. Entonces todo proviene de los conductos de Miller. Ahí está, el conducto de Miller va a originar las trompas, el útero y la parte superior de la vagina. Aquí vemos un poquitito mejor los mesonéfros, ¿sí? De aquí va creciendo el ovario y aquí ya los conductos de Miller se van adosando a los ovarios y van descendiendo. Los ovarios descienden y van a ocupar su lugar. El mesonefros, bajando, el conducto mesonéfrico va a ser después el ligamento útero-ovárico. Y el conducto de Wolf va a formar parte de las trompas y por debajo del útero y la parte superior de la vagina. Todo eso va a estar a cargo del conducto de Wolf. La vagina se encuentra en la pelvis menor, tiene una entrada en el periné que se llama introito, tiene aproximadamente 6 a 8 centímetros por 2,5 centímetros, pero es sumamente elástica. Tiene una porción pélvica y una porción perineal que está separada por este músculo que se llama músculo transverso profundo del periné. Transverso profundo del periné. Es el verdadero piso de la pelvis. Por arriba entonces tenemos la porción pélvica y por debajo la porción perineal. Tiene 4 paredes, 2 anteriores y 2 laterales. En la pared anterior vamos a tener unas columnas que se notan sus pliegues y aquí arriba se forma un triángulo con esos pliegues y la columna que se llama triángulo de Pavlik, que es lo que dice acá. Su importancia está en que en ese triángulo está en contacto directo con el trígono vesical. El trígono vesical es la parte de la vejiga formada por los dos uréteres y la uretra. ¿Sí? Trígono vesical, la llegada de los dos uréteres y la salida de la uretra. Forman un triángulo que está en contacto con el triángulo de Pavlik de la cara anterior de la vagina. Más abajo la vagina está en relación en su cara anterior con la uretra femenina. Por detrás va a estar en contacto con el fondo de saco de Douglas y el recto. Por arriba se continúa con el útero y por abajo se abre en la vulva. Aquí vemos cómo se inserta en las caras laterales del cuello uterino. La vascularización está dada por 3 pedículos, uno superior que le viene de la arteria uterina, uno medio que le viene directamente de la ilíaca interna o hipogástrica, la vaginal larga, y la vaginal inferior que le viene de la pudenda interna, ¿sí? Entre las 3 de ambos lados forman en el centro una arteria llamada arteria ácigos vaginal. Hay que saber que existe en las cirugías porque puede producir sangrados importantes.